Rosario no es lo mismo que Colombia, No. pero es un país que pudo, de alguna manera, no sé si solucionar del todo, pero sí bajar muchísimo los niveles de delincuencia que había con respecto al narcotráfico. Ese país es Colombia, y está en línea con nosotros Diego Molano. Él fue ministro de Seguridad en Colombia y está dirigiendo un programa de prevención de crimen y violencia. Interesante. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo le va? Gabriel Schulz lo saluda. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, un saludo muy especial a ustedes, ¿cómo van? Bien, gracias por atendernos, Diego. Bueno, yo estaba diciendo, estaba haciendo un paralelo entre lo que fue la situación de Colombia en la década del 80, 90, y lo que está pasando en Rosario, que por supuesto no es lo mismo, pero puede llegar a serlo, ¿o no, Diego? Definitivamente yo creo que lo que está sucediendo en Rosario es el camino que están recorriendo muchas ciudades que sucedió en Colombia, pero que hoy vemos en el caso de Ecuador, que vemos en el caso de Perú y que estamos viendo en Argentina y en varias ciudades colombianas. Y lo que vimos también en Centroamérica, en El Salvador, porque son ciudades que poco a poco las mafias se las toman con el negocio del narcotráfico y se convierten en puntos donde se crea un círculo de narcotráfico y terrorismo que amenaza a la institucionalidad a partir de un negocio de microtráfico con excedentes de la droga que se exporta y que buscan no solo inundar los mercados y las calles y los barrios de las ciudades, sino afectar la institucionalidad e incrementar niveles de violencia para tener control territorial. Eso lo estamos viendo en varias ciudades de América Latina. Y Diego, usted como ex ministro de Seguridad de Colombia, ¿por dónde hay que empezar a combatir? Porque aparentemente nada da resultado. Entonces, ¿cuáles los primeros 2 o 3 pasos que tiene que dar un gobierno para combatir de verdad al narcotráfico? Lo primero es la decisión política de tener la convicción de que el narcotráfico sí se puede vencer. Y esa decisión política implica el uso de la fuerza legítima del Estado, de su policía, de sus fuerzas militares y de la justicia para desmantelar las bandas criminales que amenazan la institucionalidad. Si no hay voluntad política, decisión y compromiso de todas las fuerzas militares para restablecer el orden y la tranquilidad, lo que viene sucediendo es conectar con ellas y entender que el Estado tiene que doblegarse ante ellas, tiene que haber una decisión política de ir a desmantelar esas bandas. En segundo término, es necesario aplicar de manera contundente la justicia, capturar y judicializar y llevar a la cárcel a los responsables e incluyendo la extradición de los mismos. Es a lo único que ellos le tienen miedo. Varios países de América Latina han prohibido la extradición. En Colombia, cuando se tomó la decisión de la extradición, comenzaron a darse los golpes más contundentes porque era lo único que ellos le tenían miedo y reaccionaron frente a esa actitud del Estado buscando imponer miedo y terror en la sociedad, pero la sociedad supo sobreponerse y llevarlos a la justicia. Lo tercero que es necesario defender y capturar, trabajar en 2 niveles, en eliminarles el negocio de la exportación del narcotráfico, como puede estar sucediendo en Rosario, que es el punto de salida de droga que viene de varios países de América Latina, pero también es necesario comenzar a combatir, y eso es lo más peligroso hoy, el microtráfico y el consumo interno, porque dejamos de ser países que se convirtieron o productores de coca como Colombia o países de paso como en el caso de Ecuador de la droga o países que tienen puertos en donde sale la droga hacia Europa a ser países consumidores a través del microtráfico. Entonces ese microtráfico está acabando con una generación de jóvenes, crean unas bandas que se envalentonan, que piensan que pueden doblegar el Estado, amenazar a las autoridades locales, amenazar a la institucionalidad, incrementa el número de homicidios y al final los que salen afectados son los jóvenes que se meten al consumo y luego resultan en estas bandas creando una cultura de la vida fácil, una cultura de ilegalidad que destruye los valores de una sociedad y afecta a la sociedad. Entonces, combatir el microtráfico, prevenir el consumo y proteger a los jóvenes en las ciudades en donde están operando esas bandas es fundamental.
Estamos hablando con Diego Molano, él fue ministro de Seguridad en Colombia, dirige hoy un programa de prevención de crimen y violencia allí. Jorge Chamorro le quiere hacer una consulta. Sí, ministro, la verdad lo último ahí nos miramos en la mesa porque nos parece que usted dio en la tecla de por lo menos los especialistas están observando en Rosario, que por ahora se está dando ese fenómeno que usted dice, el narcomenudeo, como le llamamos acá en la Argentina, o microtráfico, que ha generado estas bandas que empiezan a empoderarse, a luchar por el territorio, y que parece mentira cómo han llegado. Bueno, dicho esto, este diagnóstico, ¿hay que seguir la ruta de la droga o la clave es seguir la ruta del dinero? Perdóname, es que se oye una música al fondo. ¿Hay que seguir la ruta de la droga o...? La ruta del dinero. No, hay que seguir la ruta del dinero, porque hoy los que se lucran de esa plata son unos criminales de cuello blanco que están haciendo inversiones, comprando finca raíz, utilizando el sistema bancario formal, utilizando transacciones de criptomonedas para poder enriquecerse y mantener los flujos internacionales y garantizar su poder. Entonces, primer flujo es el flujo del dinero. Y segundo, hacerles la vida imposible para que puedan sacar la droga. Y lo tercero es acabar con esas bandas de narcomenudeo. Mire, esas bandas de narcomenudeo que ustedes llaman en Rosario, que en Colombia se llama de microtráfico, o que por ejemplo en el caso de Ecuador son estas bandas narcoterroristas, erosionan una democracia. Eso no es menor. Eso uno lo llama microtráfico y pareciera que es un negocio pequeño. No, eso es un negocio de millones de dólares que está erosionando la legitimidad de la democracia, porque son bandas que comienzan con expendedores, unen a los expendedores, se arman, comienzan a extorsionar a los comerciantes, se toman los parques, acosan a los jóvenes, los reclutan para esas bandas, generan una cultura de ilegalidad y luego usted ve incrementar todos los delitos, incrementa el secuestro, incrementa la extorsión, incrementa el homicidio y lo peor es que comienzan a atentar contra la institucionalidad local, atentan contra el alcalde local, atentan contra la Casa de Justicia, contra el juez de la localidad y se pierde una ciudad y se van tomando ciudad por ciudad. Entonces acá... Pero además ese narcomenudeo tiene como esencia, y que es tal vez la última acotación, es que eso son negocios de millones de dólares que están generando hoy bandas multicrimen que tienen el control territorial. Inician con el narcomenudeo, pero luego utilizan a los jóvenes para extorsionar, para secuestrar, para hacer sicariato, que es lo que he visto, claro, la disputa entre bandas que acá se han visto recientemente en Rosario. Claro, porque entonces acá, eso un Estado no lo puede permitir. Lo que estamos viendo, porque, a ver, atacamos las mesas de dinero, o como le llamamos acá mesa de dinero, como sería, atacamos la ruta del dinero, pero si por otro lado hay complicidad, política. Claro, política y judicial y policial, ¿cómo hicieron ustedes? Porque acá hasta se habla de meter a las Fuerzas Armadas, cosa que también da mucho prurito, ¿no? Pero yo creo que ninguna otra, las fuerzas militares, en Colombia creamos una figura de asistencia militar. O sea, la policía no alcanza y no tiene la capacidad para combatir esas bandas solas. Ahí se corta. Quedando sin batería. No sé. Se cortó. Sí, venía mal barajada. Así que ahí lo están llamando de vuelta. Si querés meter la tanda y mientras lo volvemos a recuperar a Diego Molano. No te quejes. Podría ser peor. Así nos va. Splendid 990 al mundo desde su plataforma digital.